¿Por qué no ves los negocios que otros ven? ¿Por qué después cuando otros lo hacen dice, oye, pero ¿por qué no se me ocurrió? ¿Por qué no ves formas de hacer los negocios que otros hacen de una forma sencilla y simple? La limitación financiera no tiene que ver con que no tengas la capacidad de hacerlo. Juan Aro, uno de los mentores que más admiro en bienes raíces desde España, hoy nos enseña cómo podemos abrir la mente y qué es lo que hace la diferencia en el pensamiento entre un inversionista que ve muchísimas oportunidades que no le caben en la mano y una persona que trabaja mucho, hace el esfuerzo, quiere salir adelante, pero en realidad no ve cómo. En este episodio te diremos cómo. Juan, ¿cómo estás? Me encanta de nuevo tenerte como invitado en nuestro podcast Ingresos Reales con Bienes Raíces. Muchas gracias, Carlos. Un placer estar de nuevo contigo y bueno, felicitarte por toda la educación en inmuebles, en inversiones, en bienes raíces que aportas y nada, un placer. Gracias. Primero que todo, yo quiero insistirte a ti que estás escuchando este podcast que Juan Aro es realmente de las personas que yo respeto en educación en bienes inmuebles, porque para mí él no es solamente un coach, él más que todo es un inversionista y un inversionista muy exitoso y por eso lo respeto, lo admiro y me siento muy orgulloso de tenerlo hoy en nuestro podcast. Vamos a comenzar con un poquito ese paradigma cuando yo hablo con los españoles de que, bueno, los bienes raíces en España, no, aquí está muy caro, aquí es difícil comprar, hay mucha crisis, bla, 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 y yo te veo que no te cabe los negocios en las manos y cada vez te escucho haciendo cosas más brillantes y más exitosas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Qué es lo que tú estás viendo, Juan, que la mayoría de la gente no ve en el mercado español de bienes raíces? Yo creo que en la formación y la preparación está la clave, ¿no? Como tú bien apuntas, sí, yo es una de las frases más escuchadas, pero no aquí, en todos los sitios, de que los bienes inmuebles, los bienes raíces están tremendamente caros, que no existen oportunidades, que hay que tener mucho cuidado. Se le mete constantemente el miedo a la gente y es verdad que, bueno, que hace años hubo una crisis muy grande, que no hay que olvidarla, pero bueno, ahora son momentos muy dulces dentro del gremio del sector inmobiliario y siempre existen oportunidades para aquellos ojos que están preparados para verlas, ¿no? Por eso es tan importante, pues eso, requerir esa preparación mínima y no hacer caso de tantas habladurías como bien apuntabas. Es verdad. Bueno, yo es que ya sabes que me apasionan. Desde el año 1996 que me atraían los inmuebles, empecé con ellos y eso me atrapó. Entonces, yo constantemente estoy estudiando operaciones inmobiliarias desde entonces, más de 20 años, y qué duda cabe que cuando tú estás buscando siempre encuentras. Entonces, yo siempre le digo a la gente cuando me dicen, oye, Juan, que es que no hay oportunidades, digo, ¿me puedes decir cuántos inmuebles has buscado, has visitado, has estudiado minuciosamente la última semana? Uno, me suelen decir. Claro, es que si has visto un inmueble, es muy difícil que encuentres oportunidades con uno nada más, ¿no? Y luego está ese prejuicio donde te pones a preguntar incluso a agencias inmobiliarias y te dicen que no, que un inmueble de más de una rentabilidad de un 6% anual, eso es complicadísimo encontrar. No es verdad, no es verdad. ¿Qué hace falta? Acción y sobre todo tener una mínima base, saber cómo analizar mínimamente un inmueble. Yo no soy un amigo solamente de la teoría y la escuela de inversión se dedica a aportar educación financiera a la gente, sino que yo lo que intento siempre es acompañar la teoría con la práctica. Entonces, ¿tú quieres aprender a invertir en inmuebles? Vamos a trabajar juntos, vamos a hacer cosas juntos, vamos a buscar oportunidades que están ahí afuera esperando y las vas a encontrar. Pero tienes que tener esa persistencia y no abatirte por los comentarios de terceros, de cuartos o de quintos, ¿no? Esa es un poquito lo que yo veo. Primero, la gente que se queja es la que no tiene nada. Porque por eso se queja. Las personas que hacemos negocios con bienes raíces, cuando conocemos la información, que no es ningún secreto, cualquiera la puede aprender, sobran las oportunidades. Hay más oportunidades de comprar de las que podemos, porque aparecen las oportunidades todo el tiempo, pero hay que dejarse enseñar, hacer la tarea, no solamente un inmueble, sino buscar y estar con la mente abierta, porque si yo no tengo abierta la mente, yo no voy a encontrar ninguna oportunidad. ¿Cuál es el sector en el que, digamos, para que una persona vaya a comenzar a invertir, de cero a invertir en España, ¿cómo le dirías que empiece? La parte más importante, Carlos, creo que estarás de acuerdo conmigo, es en desaprender. Nunca es tarde para empezar a invertir o para empezar a dejar a un lado todas esas falsas creencias de que tienes que tener dinero, por ejemplo, para comprar inmuebles o tienes que tener un gran capital o que es muy arriesgado meter 20, 10, 15, 40, 70.000 euros en una propiedad. Yo creo que hay una primera fase que es
esa que acabo de comentar, Carlos, desaprender. Es decir, olvídate un poquito de lo que conoces. Es verdad que puedes encontrar inmuebles de un 2%, de un 4%, de un 10%, de un 300%, de un 800%. Todo va a depender de que primero elimines los prejuicios, desaprendas todo lo que creías que sabías y ahora nos pongamos a trabajar. ¿Para qué? Para que, dependiendo de tu caso particular, empecemos a buscar esas oportunidades inmobiliarias, intentemos comprarlas con o sin dinero o con muy poco dinero. Por ejemplo, si tú tienes 10.000 euros, yo te voy a invitar a que señalices 3 inmuebles, 3.000 y otro de 4.000, ya hacen 10.000 euros, y que lo hagas con cabeza, con criterio, no con pegas. El otro día hablaba con un profesional inmobiliario que me decía, anda Juan, ¿pero has señalizado un inmueble para escriturar antes de 8 meses? Sí, por supuesto. Yo le he hecho al propietario 2 ofertas. Una para escriturar antes de 60 días y otra para escriturar antes de 8 meses. ¿Me ha cogido la de 8 meses? Sí, porque le ofrecía más dinero. ¿Pero yo qué quiero? Yo quiero tener más tiempo para que con poquito dinero yo ya señalice ese inmueble y pueda obtener un beneficio mayor porque no tengo que escriturar ni pagar impuestos ni nada de eso. Entonces, este es un ejemplo muy práctico de cómo pasito a pasito uno puede crearse primero un capital, porque si tú quieres crearte un patrimonio, que es lo que creo que debería de intentar querer todo el mundo, para que ese patrimonio te vaya dando un poquito más de libertad y te dé unos ingresos, un cash flow constante, tienes que empezar por la base. La he dicho, desaprender, ver con qué capital cuentas, y si no cuentas con ninguno, pues no pasa nada. Vamos a hacer operaciones inmobiliarias sin capital, que tú también de eso entiendes mucho, Carlos. Entonces, a partir de ahí, empiezas con ese plan de acción, empiezas a trabajar, qué mejor que con un mentor como tú, por ejemplo, que está actuando, que ha actuado muchas veces en cientos y miles de operaciones, y con alguien que entienda. Una vez tú has logrado eso, yo creo que no puedes fracasar, porque el mercado en España y en muchos países en el mundo es un mercado alcista, que ganas dinero cuando suben los precios y, cuidado, también ganas dinero cuando caen los precios en épocas de crisis, porque un buen profesional en el mundo de los bienes raíces sabe ganar dinero cuando suben los precios y cuando bajan, porque van a comprar tremendamente barato. Por lo tanto, eso de que solamente puedes hacer dinero en ciertos momentos porque aparecen unas oportunidades de la leche, no. Yo cuando más dinero he ganado en el mundo de los inmuebles, no se me olvidará jamás, fue precisamente entre los años 2000 y 2005. Y esa época en España era la época donde estaban los inmuebles más caros. Era una locura. Bueno, ¿y yo compraba barato? Sí. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Pues se entiende porque cuando tú entiendes de precios, entiendes de urgencias por parte de propietarios que necesitan vender, ves que hay muchos compradores, pues es tan sencillo como casar oferta con demanda. Espero haberte contestado, Carlos. Absolutamente. Y eso es la educación financiera, es estar educado para ver la oportunidad en cualquier parte. Y en la medida en que le entendemos esto de los bienes raíces, es como que nos enamoramos más, porque es muy difícil perder en bienes raíces si uno hace bien los números, ¿de acuerdo? Muy difícil perder. Si yo lo hago bien, el mercado me protege cuando sube, el mercado me protege cuando baja. Eso es algo que es maravilloso. Y otra cosa que es increíble es que en los bienes raíces, si yo lo tengo y mantengo la propiedad para arrendarla, la valorización o lo que gane, así lo gane cuando compre, no me va a costar impuestos, sino cuando liquide la operación luego, que es una ventaja increíble que no me pasa con una empresa que yo tengo que todas las utilidades las tengo que declarar y pagar impuestos sobre eso cada año. Sí, totalmente. Y lo bonito de los inmuebles es que te apalancas con una cantidad mucho menor, pero tú puedes usar ese bien, ese inmueble, esa propiedad, como si fuese tuya durante un periodo. Además, algo que es único, que es una de mis pasiones. ¿Por qué me encantan los inmuebles? Porque estás adquiriendo algo único, no estás comprando televisores, que tienes un televisor y como ese televisor hay 100.000. No, aquí es un inmueble que está en una ubicación única, que es especial y que lógicamente todos necesitamos una vivienda, ¿no? Pero sí, así es, efectivamente, lo has definido muy bien. Bueno, cuéntame un poquito cómo en España ahorita, pues con los intereses que ustedes tienen aquí en Europa comparado con lo que tenemos en Estados Unidos, que es barato con respecto a América Latina. En Estados Unidos, cómo la gente no se vuelve a comprar bienes raíces financiados por el dueño. Debe haber unas oportunidades espectaculares para comprar en España de esa manera.
Sí, porque además, como bien apuntas, la banca está ahora en un momento donde te penaliza si tienes ahorros, prácticamente te está penalizando, y además los créditos pues están fluyendo, están aportándolo la banca, cualquier persona le está empezando a dar dinero y con unos intereses buenísimos, ¿no? Buenísimos en el sentido de que te cobran muy poquito por prestarte dinero y tú con ese dinero, más allá de que lo utilices o bien como crédito hipotecario para comprarte una vivienda o bien como una póliza de crédito, por ejemplo, o como un préstamo, para que tú puedas, lo que decíamos hace un momento, comprar un inmueble, venderlo y rápidamente crearte pues, más plusvalías, ¿no? Más beneficios. El motivo de por qué la gente no lo hace más es por lo que decíamos antes, porque incluso profesionales que se dedican al gremio inmobiliario, que están llegando muchos, ahora que vivimos una época muy dulce donde cada vez hay más grúas, cada vez hay más construcción, cada vez hay más demanda de empleo dentro de este sector inmobiliario, pues te encuentras con mucha gente que no tiene mucha idea. Y luego la gente, tú sabes, Carlos, que vive muy robotizada, ¿no? Se levanta a las 8 de la mañana, se acuesta cansada y claro, que tú le hables de que puedes hacer dinero con los inmuebles o de que te puedes crear un patrimonio en menos de 3, 4 o 5 años haciendo las cosas bien, pues eso requiere disciplina, requiere lo que acabo de decir, tiempo, que la mayoría de la gente no lo tiene, y aquellos que sí tienen tiempo, incluso dinero, o aunque lo pueden conseguir, como apuntabas hace un momento, a través de bancos, pues no lo hacen por lo que decíamos al principio, por el gran temor, por el gran miedo que existe, porque al final te preguntas a tus amigos, ponen los medios de comunicación y te están bombardeando con noticias negativas. Entonces la gente se asusta. ¿Qué ocurre? Que si tú, como yo, vas haciendo operaciones o te juntas con personas que hacen operaciones inmobiliarias, ¿qué va a pasar? Pues que tú también vas a terminar haciéndolas. Pero la gente no es así. A pesar de que tenemos un momento, como tú bien apuntabas, muy bollante, muy positivo para tema de la banca, para tema de la financiación, para el tema de los inmuebles, incluso inmuebles que se están consiguiendo, inmuebles bancarios, de lotes, de inmuebles que la banca está sacando a través de fondos de inversión y a través de empresas que están relacionadas con la banca, como nosotros, que tenemos una empresa relacionada con la banca y que le compramos cientos de inmuebles a unos precios escandalosamente bajos. Bueno, pues aún así, pues la gente dice lo que tú decías, es que no hay oportunidades, es que son muy difíciles, que no sé qué, pero bueno, de la queja, pues ¿qué vas a hacer contra la queja? ¿No? Pues nada, no puedes convencerle de lo contrario. Aquellos que no se quejan, intentan las cosas, pues consiguen rentabilidades y beneficios mayores. Quiero recomendar el podcast de Juan Aro, que es espectacular y que lleva cientos de episodios con información súper valiosa. O sea, si te gustan los bienes raíces, te recomiendo el podcast de Juan, que es absolutamente increíble. Juan, cuéntanos un poquito cómo es lo de la póliza de seguro, que como una alternativa de inversión que yo no la conozco. No, ¿me puedes enseñar sobre eso, por favor? Bueno, se utiliza para varias cosas, ¿no? Yo aquí me voy a dar un regalo a tus seguidores también de uno de los trucos. Yo voy a publicar un libro dentro de poco que se llama Los trucos de los ricos, donde explico 92 trucos que utilizan los ricos para ser todavía más ricos y que mucha gente no conoce y que conviene conocer para poder imitarles. Y uno de ellos tiene que ver con lo que tú me acabas de decir, con la póliza de crédito. Las pólizas de crédito, yo soy un enamorado de ellas y los ricos la utilizan también incluso para evitar embargos. Es decir, si tú imagínate que tienes deudas con la seguridad social, y ahora lo explicaré todavía mejor para lo que es el mundo inmobiliario, pero si tú tienes deudas, imagínate que tú tienes 100.000 euros, ¿no? Y tú llegas al banco y le dices, mire, yo quiero que usted me pignore. Pignorar, como sabes, significa que te va a bloquear el banco ese dinero, lo va a hacer como si fuese una garantía para él, y a cambio él te va a prestar 100.000 euros. ¿Qué ocurre? Que si tú no los pagas no pasa nada. ¿Por qué? Porque tiene esa pignoración de tus 100.000 euros que has depositado en el banco. Hasta ahí perfecto. ¿Qué ocurre? Que al banco, al darte una póliza, significa que te permite a ti estar en negativo. Una buena póliza de crédito en España está en torno a un 1,5% que se están dando. Figúrate qué barato. Es decir, Juan, ¿me estás diciendo que en España la banca te da una póliza de crédito cobrándote solo un 1,5%? Si de 100.000 euros me va a cobrar el banco 1.000 y pico euros, tú a esos 100.000 le vas a ganar decenas de miles de euros, porque vas a invertirlos sabiamente. Pero el truco de los ricos quiere decir que al estar la cuenta en negativo, a pesar de que el banco no te va a penalizar porque se llama póliza de crédito, porque te deja disponer, según tú quieras, hasta un tope de 100.000. ¿Qué ocurre? Que cuando te llegan embargos, imagínate de una multa de tráfico, imagínate de la seguridad social, imagínate de quien sea, no pueden cobrar de la cuenta bancaria. ¿Por qué?
porque la cuenta está en negativo y el banco nunca va a pagar ningún embargo. Y sin embargo, las otras 100.000 que tiene el banco los tiene pignorados, los tiene como en una caja, los tiene atrapados. Entonces, es un truco que poca gente conoce para evitar que nadie le meta mano en su cuenta bancaria. Todo esto tiene que ver como un bonus track, un bonus extra de lo que es la póliza. La póliza de crédito, yo que la llevo utilizando desde el año 1997-98, lo que quiere decir es eso, es que el banco, tú, bien como persona física, se suelen dar menos, pero como empresa, como una sociedad o como un autónomo, tú llegas como autónomo y dices, oye, mira, que yo quiero hacer operaciones inmobiliarias o quiero destinar o quiero hacer compraventa de coches o quiero cualquier tipo de negocio, tienes lo que se denomina póliza de crédito, que lo que haces es que te permiten, tienes pólizas de 10.000 euros, de 50.000, de 80.000, donde cada año se renuevan. Y tú con esa póliza, ¿qué haces? Pues va disponiendo. Imagínate que para dar una señal de un piso o para comprar un inmueble, tú imagínate que compras un local en 60.000 euros con la póliza de crédito y tú lo que haces, Carlos, es que ese local lo pones espectacular, lo reformas, lo dejas bonito, listo para vender, pero antes de venderlo, Carlos, lo que haces es tasarlo. ¿Qué ocurre? Que ese local que lo compraste en 60.000, ahora que lo has dejado muy bonito, reformado y precioso, te lo van a tasar en 85.000 euros. ¿Qué pasa? Que tú lo hipotecas ese local, te van a dar los 80.000 euros porque en España ya se están dando el 100% del valor de tasación y entonces significa que tú compraste en 60, igual te gastaste en una reforma 10.000 o 15.000 euros y ya tienes una hipoteca de 80. ¿Vale? O de 85.000 euros. Ya has recuperado el dinero, ya cancelas, si quieres, cancelas la póliza y te pones a vender ese local, pero ya sin dinero, porque ya el dinero te lo prestó el banco. Yo siempre digo, la diferencia entre cómo compra el pobre los inmuebles y cómo compra el rico los inmuebles es esta, es que el pobre, cuando va a comprar un inmueble, ¿qué es lo primero que hace? Pedir una hipoteca. Bien, pues ¿sabes lo que hace el rico? El rico no. El rico dice, voy a pedir una póliza, con ese dinero compro el inmueble, lo dejo espectacular, lo dejo precioso y ya luego, que ya no me urge, porque he comprado con el dinero de la póliza, ya no me urge el tener que hipotecar. ¿Qué hago? Me voy de tiendas, es decir, me voy de bancos. Me voy a un banco, a otro banco, a otro banco y le pido la mejor hipoteca al máximo. De esa manera estás más relajado porque el banco ve, dice, hombre, este tío tiene poderío, este tío ha comprado el local con dinero propio, que es mentira, lo has comprado con una póliza, pero bueno, ese banco no lo sabe. Ha comprado, ha contado. Entonces, ¿qué pasa? Que el banco ya te mira de otra manera. Sin embargo, si tú vas de pobrecito diciendo, oiga, mire, que me voy a comprar este local de 60.000 euros, deme lo que pueda, deme el mayor. ¿Qué ocurre? Que como saben que todavía no es tuyo, porque lo estás comprando, pues te van a poner condiciones más leoninas, te van a dar menos financiación. Entonces, eso es una de las particularidades tan positivas de las pólizas de crédito, que te permite, para aquel que lo sabe ver, te permite jugar con el dinero del banco. ¿Qué hacen los bancos? ¿Por qué salen ricos? Porque juegan con tu dinero. ¿Qué tienes que hacer tú? Jugar con el dinero del banco. Esto a los bancos no les gusta oírlo. Jugar con el dinero del banco, darle varias vueltas al dinero del banco, devolvérselo. Es más, aunque no se lo devuelvas, si el banco ve que tú has estado utilizándolo para operaciones inmobiliarias o de otro tipo, te va a renovar la póliza. Te va a decir, bueno, siga usted disponiendo de los 100.000 euros un año más. O incluso si ve que has ganado dinero, muy posiblemente, si te dio 100.000 y ha visto que tú has hecho 50.000 o 30.000 euros, seguramente te amplíe esa póliza. Y entonces cada vez tienes más dinerito para volver a jugar con él y de esa manera generar beneficios o crearte un patrimonio, que acabo de explicar cómo hacerlo para que encima puedas pedir una hipoteca y luego vender el piso con hipoteca. Tú sabes igual que yo que es más fácil vender un piso con una hipoteca diciéndole al que viene, oye, ya tienes la hipoteca, te subrogas a ella, mira, te subrogas y le das los papeles al banco y ya esta es la cuota que vas a pagar. Y sin embargo tú ya has cobrado ese dinero. Entonces es muy interesante el mundo de la póliza. Espero haberme explicado bien. No, espectacular, 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 porque yo conocía la figura desde cuando vas a Merrill Lynch o a Morgan Stanley y pides un préstamo y ellos te piden como contragarantía tu propia inversión. Pero en este concepto, sabes que yo no lo había escuchado, pero y se me ocurre, por ejemplo, en unos países donde los intereses son tan caros como en México o en Colombia o en Perú, yo puedo tener, digamos, los $100.000 y ando en el banco, hago el negocio con varios bancos porque le voy a poner el dinero y sencillamente le pago 3%, que es la diferencia, 4 puntos que se gana un banco de entre el dinero que recibe y el dinero que da. Pero como tú dices, Centro, poniendo las condiciones en el banco en vez de estar rogando. Y por otro lado, va a ser mucho más fácil para mí negociar más descuento con mi propiedad porque la estoy pagando de contado. Es impresionante
impresionante la técnica y es, como tú dices, jugar con el dinero porque el negocio de bienes raíces es un negocio financiero y entre más me eduque financieramente, pues muchas más alternativas tengo. Increíble esa estrategia, Juan, Me espectacular. alegro. Una de las cosas fundamentales es el inversionista tiene clara su estrategia y se mantiene en su estrategia y es disciplinado con mantener su estrategia porque en últimas los centavos se pierden y no tengo claro qué voy a hacer, cómo voy a entrar y cómo voy a salir. Bueno, mira, imagínate que mi hermana vive en Berlín. Ya hice un podcast sobre eso y hace unos años le dije, ay hermana, ¿por qué no compra una propiedad financiada por el dueño? No, aquí es imposible, aquí no se puede, aquí los alemanes son no sé cuál, el pensamiento que hablamos y finalmente ella peleó en su cabeza con todo eso y finalmente me hizo caso y terminó comprando una propiedad con financiación del dueño y no solamente eso, sino que la cuota inicial le recibieron su trabajo como arquitecto y entonces se quedó totalmente asombrada. Esto que tú estás diciendo, ¿lo es posible en otros países de Europa? Sí, claro que sí. Y también aquí lo importante es hacer una buena propuesta y una buena oferta a la propiedad para que efectivamente las ambas partes ganen. Es decir, hay gente que sí te va a permitir con contrato privado, incluso con una escritura, con una condición resolutoria para hacer pagos aplazados, ¿no? Eso se está dando cada vez más, pero claro, no todas las propiedades, no todos los inmuebles, pero sí, cada vez se va dando más. Incluso como se compran muchos inmuebles a la banca, es exactamente así. Es decir, haciendo un pago aplazado y dando una pequeña cantidad. Y ya sé que es un modelo más americano que europeo o español, pero cada vez también se va dando cada vez más aquí en España. Pero repito que igual una ama de casa, una frutero, lo que es la gente en general, es menos proclive a ello, ¿no? Porque le suena más raro. Pero luego en el mundo empresarial, en el mundo de negocios, se está viendo cada vez más. Sí, efectivamente es así. Se va viendo más el pago aplazado. Juan, tú me hablabas antes de comenzar el podcast de la importancia de estar reunido con otros inversionistas y me hablabas de tu club de inversionistas. ¿Por qué no me hablas un poco de eso, por favor? Efectivamente, hay mucho dinero en el mundo, ¿vale? Es decir, hay mucha gente y sé que hay que tener mucho cuidado con el dinero, pero hay muchísima gente que tiene ahorros y tristemente ya no es como hace 15 o 20 años. La inflación en muchos países, la inflación hace estragos. Una cosa es la inflación que te venden y al final todos sabemos que los precios, la luz, los alimentos, todo, absolutamente todo cada vez es más caro y los sueldos se están congelando. Esto es una realidad. Entonces, ¿dónde nos lleva todo eso? Pues que la gente, hay una necesidad en el mundo de mover el dinero y de que el dinero trabaje para nosotros. ¿Qué ocurre? Que ahí nace el club privado de la Escuela de Inversión, el club privado de inmuebles, que no deja de ser un club muy interesante donde la gente que quiere, la gente, mira Juan, yo no tengo tiempo de buscar un inmueble, no tengo tiempo de invertir, no tengo ni idea, ¿qué me voy a poner a aprender? Podría aprender, pero bueno, no existe una forma más sencilla, más fácil. Bueno, pues para eso nace ese club y el club lo que hacemos nosotros es que una empresa de nuestro grupo compra directamente a los bancos lotes de inmuebles muy baratos, increíblemente baratos. ¿Por qué? Porque los bancos necesitan limpiar sus balances. El Banco de España les penaliza si tienen muchos inmuebles parados y con deuda. Entonces, ¿qué hacen? Rápidamente se quitan esa deuda a través de empresas como la nuestra. Esa empresa compra los activos a muy buen precio y ¿qué hacemos? Pues le decimos a cualquier inversor que te esté escuchando, si usted tiene más de 70.000 euros, puede entrar en nuestro club. ¿El club qué quiere decir? Que usted pone un capital mediante un préstamo participativo, usted pone un capital y somos socios, es decir, yo, la escuela de inversión, nosotros vamos a hacer todo el trabajo, le vamos a asignar uno o varios inmuebles, los vamos a vender y le vamos a devolver su capital y además un beneficio que ronda entre el 15 y el 40% en una media de 3, 4 meses o 5. ¿Por qué tan rápido? Porque tardamos muy poquito en vender los inmuebles porque han sido comprados muy baratos y porque queremos rotar, como lo decíamos antes con la póliza, Carlos, queremos rotar el dinero. Yo quiero que usted con 70, 80, 90.000 euros, yo le asigne uno o dos inmuebles, los vendemos rápidamente. ¿Y qué ocurre al final? Pues yo le devuelvo su capital, le devuelvo el 65% de los beneficios y el otro 35% son los beneficios nuestros. Es decir, es como que nos asociamos y así hacemos inversión a inversión. Entonces, cada vez más, tanto en España como fuera de España, nos llega gente que nos dice, oye, yo quiero entrar en el club, quiero poner 100.000, 200.000, 70.000, 400.000 euros y nosotros lo que hacemos es asignarle varios inmuebles y hacemos todo el trabajo. Es así de simple y así de sencillo, Carlos. Genial. Para una persona que acaba de llegar a España, Juan, que está empezando y que ve las cosas tan difíciles, ¿qué le dirías para empezar a una persona así?
Para aquella persona que venga a España, yo digo que en España y en otros muchos países también de Europa, pero sobre todo en España, que es lo que más conozco, es un momento muy interesante para emprender en el sector inmobiliario, es decir, para hacer operaciones. Y si piensas en grande, si tienes a gente que te va a ayudar paso a paso, es un momento para que tú te puedas crear un patrimonio. Pero tienes que dejar de hacer lo que hace todo el mundo y tienes que irte con gente que ha creado su patrimonio y que te va a dar estas recetas tanto como tú, como la Escuela de Inversión, si lo desea cualquier oyente tuyo o cualquier otro. Pero alguien que que haya realizado todo eso de forma práctica. Los primeros pasitos son empezar a analizar el mercado inmobiliario no solamente a través de anuncios, es decir, no solamente a través de Idealista, de Fotocasa, de Vivo, es decir, de mil anuncios, de portales inmobiliarios, ¿no? Muy conocidos, sino además de empezar a buscar activos o inmuebles en otros sitios que no sea solamente Internet. Es decir, estamos hablando de abogados, de gestorías, estamos hablando de contactos como la Escuela de Inversión, que tiene también activos, u otros muchos, empresas que no se dedican exclusivamente al mundo inmobiliario, como un abogado, un asesor fiscal, pero qué duda cabe que tiene información muy buena de qué gente le urge vender. Es decir, ¿qué necesita alguien que quiera dedicarse al mundo inmobiliario? Una rentabilidad. ¿Cuándo ocurre la rentabilidad? Pues cuando hay un precio bajo y hay una demanda, y hay un precio que es más alto que el precio que estás comprando, como todo en la vida. Entonces, para eso tienes que irte a gente que le urja vender. Entonces, yo le animaría a que sea paciente y a que empiece a hacer, ¿por qué no?, alguna operación media, es decir, alguna operación de intermediación que le proporcione entre un 3 y un 5% de honorarios y a la vez vaya pensando en hacer alguna oportunidad o alguna inversión de este tipo. También va a depender del capital que cuente o de si quiere una póliza de crédito o no. Es decir, en definitiva, que prepare el camino y, como decía al principio, vaya paso a paso guiado por alguien que entienda. Porque si no, si alguien no tiene experiencia, es muy difícil, es muy fácil que al final se equivoque. Genial. Como lo mencionamos al comienzo de este podcast, Juan es que un inversionista súper exitoso y muy sofisticado. Si te llama la atención invertir en España, Juan es una puerta espectacular. Si tú fueras a poner un aviso luminoso de 2, 3 frases para alguien que está en ese pensamiento del que hablamos al comienzo de este podcast, para que dé ese paso hacia convertirse en un inversionista en bienes raíces, ¿cuál sería esa frase o esas frases que pondrías? Bueno, pues mira, yo tengo un perro que paseo mucho, un Yorkshire precioso, y tiene que ver con lo que me has preguntado. Es decir, y a mí el hecho de tener que pasear al perro todos los días, 2, 3 veces, me obliga, me encanta además de pasear con él, me encanta sobre todo escuchar muchos audios y muchos podcasts. Entonces, este es un consejo para todo en la vida. A ti te tiene que enamorar algo. Te tiene que enamorar, por ejemplo, los inmuebles. Sí, me tiene que enamorar. ¿Cómo me enamora algo? Si yo lo empiezo a conocer. Ese sería mi mejor consejo. Empieza a ver vídeos, empieza a escuchar podcasts, a buscar información en Internet. Tu canal es brutal con respecto a lo que tú haces. Los inmuebles te pueden aportar todo eso que tú estás buscando. Seguro que cualquier persona que nos está escuchando está buscando más tiempo libre para estar con su familia, está buscando más tiempo para escribir, para dar un paseo, para estar con sus seres queridos, para no estar constantemente corriendo para pagar facturas, para prepararte tu jubilación. Es que te da libertad. Yo todos los cursos, conferencias que imparto siempre con un águila de goma que yo enseño, y porque para mí los inmuebles me proporcionaron eso. Yo cuando aprendí a operar en bolsa, cuando me dediqué varios años a ello. ¿Y por qué me dediqué varios años a ello? Pues porque los inmuebles me habían dado dinero y me daban esa libertad. Cuando me dediqué al baloncesto, a entrenar, fui entrenador, jugador y árbitro. Pues el deporte no me daba dinero. ¿Pero qué ocurría? Que tenía dinero de los inmuebles. Entonces, al final, ¿qué son los inmuebles? Es el medio para que tú consigas esa libertad. ¿Qué necesitas? Dejar de escuchar a gente que te dice que no se puede, que es muy difícil, que es muy arriesgado. Es mentira. Es decir, todo es arriesgado si no tienes ni idea. Ya lo decía Warren Buffett, el riesgo no está en la inversión. El riesgo está en el inversor, en ti, que no sabes nada, y lo entiendo, yo tampoco sabía nada. De hecho, tú lo sabes, creo que lo conté la última vez, en la última entrevista contigo. ¿Cuándo entramos mi mujer y yo en el mundo inmobiliario? Cuando en el año 95, igual que le pasó a mucha gente en muchos países, tristemente, nos estafaron. Es decir, mi mujer y yo pusimos todos los ahorros en una casa, en un piso para comprar, y veíamos cómo estaban construyendo toda la torre de pisos, cientos de familias, y de repente la construcción se quedó a medias y perdimos todo el dinero y perdimos la ilusión, y de repente dijimos, ¿qué ha pasado aquí? Y como nosotros, mucha gente ha sido estafada en el sector inmobiliario. ¿Y qué hicimos mi mujer y yo en vez de llorar, en vez de quejarnos? Dijimos, oye,
vale la pena empezar a conocer esto del mundo inmobiliario. Y ahí empezó nuestra andadura. ¿Para qué? Pues para evitar que nos volviesen a engañar, porque te pueden estafar. Tú quieres ser un poquito ser libre, y libre yo llamo a hacer lo que te dé la gana con tu tiempo. Necesitas una fuente potente de ingresos. ¿Y qué mejor fuente que el mundo inmobiliario, que seguirá aquí siempre, porque todos necesitamos una casa y no hay tanta gente que se dedique profesionalmente a ello? Ser un inversionista, un inversor, alguien que especula con los inmuebles para lograr mayor calidad de vida tanto a ti como a los tuyos, porque al final, ¿tú qué estás haciendo? Creando riqueza alrededor. Y eso hace que la gente sea más rica. Entonces, bueno, pues ese sería mi mejor consejo. Espectacular. Estamos fascinados, impresionados y además iluminados con tu información. Muchas gracias. Gracias, Carlos. Muchas gracias por tus amables palabras y nada, felicitarte por todo el trabajo que haces. Muy amable. Hasta pronto. Gracias.